pero lento. Entonces no me voy a tardar ni 20 minutos. No, sí, tarde. Y si me dice, ¿está grabando? Sí, Si está me dice, grabando todo. le voy a decir, mi tema no está completo. Déjala de tu sensei. Tu sensei. Bueno, No te digo nada. Tu experiencia. En mi experiencia laboral, 1960. desde tiempos inmemoriales, ha habido traumatizados. Tal vez desde entonces nos acompañaba la embolia La gástrica. definición de trauma. Pero no sabíamos. No la veíamos, estaba frente a nosotros. Bueno, mi clase original. Mi clase que me robó la chuletona. Que fui hurtada. Estaba desfogado del tema. Pues ya, ¿no? Ya, dale. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Realmente solamente es una partecita, la exposición ya se abordó la inicial anteriormente. Calidad de imagen. Bueno, mi exposición era pelvis y extremidades junto con embolia grasa, bueno, ya se vio. Entonces vamos a ver lo que es embolismo graso, que es una de las complicaciones, sobre todo de fracturas en huesos largos en pacientes con traumatismo, pero también se puede presentar bueno, es muy común que se presente en intervenciones estéticas como liposucciones y aplicación de botox y todo ese tipo de procedimientos. Vamos a ver un poquito de lo que es la agenda. Realmente es un tema no tan extenso. Vamos a ver un poquito de sus antecedentes, de dónde surgió esta definición, un poquito de su epidemiología, sus factores de riesgo, qué es lo que lo causa, los tipos de fisiopatología. Pues hay dos teorías en la cual se puede basar, la mecánica y la biológica. Vamos a ver un poquito más adelante su diagnóstico y un poquito de su manejo. Bueno, la embolia grasa inició su estudio en 1861. El principal doctor que estudió es el doctor Senker, que es quien informó la presencia o visualizó las gotas de grasa en los capilares pulmonares. Este es secundario a un evento traumático que tuvo un trabajador en un ferroviario, en el cual el paciente murió por casos de lesión por aplastamiento. Él fue el primero que visualizó a nivel pulmonar, supongo que al realizar alguna autopsia, y vio a nivel pulmonar la presencia pues, de estas grasitas en los capilares. Posteriormente, en 1865, Wagner ya relacionó o describió una correlación de la fractura, que era ya el origen de la grasa en los pulmones a la médula ósea. Y en 1873 también se describió la asociación de una fractura de fémur con la presencia de sintomatología después de la lesión. Este paciente presentó a las 60 horas posteriores a este trauma, inició con síntomas de confusión, disnea, petequias, y pues el paciente murió a las 19 horas posteriores a la clínica que presentó. El doctor Burt fue el primer médico ya con descripción de lo que es la definición como tal del síndrome de embolia grasa, que se describió en 1970. Y bueno, ¿qué es el embolismo graso? Pues a grandes rasgos es una obstrucción del flujo de un vaso sanguíneo, esto generado por material lipídico, que pues va a ser liberado. Hay dos mecanismos, pero principalmente pues es liberado por las fracturas, sobre todo de huesos largos en pacientes politrauma, sobre todo en extremidades inferiores, que son las más comunes. Se va a presentar en más del 90% de los pacientes que tienen alguna fractura de huesos largos, sobre todo en pacientes que tienen riesgo asociado más a mecanismos por aplastamiento o politraumas, que son los fundamentales. De estos pacientes en general que tienen fracturas, solamente el 1 al 3% van a desarrollar el síndrome de embolia grasa, sobre todo en hombres.
con una incidencia más común entre 10 y 40 años. Y bueno, tenemos tres definiciones importantes. La primera, como les digo, el embolismo, pues es una masa de sangre o algún tejido, bacteria o cuerpo extraño que va a soltarse, va a viajar por todo el torrente sanguíneo. El embolismo graso, pues es el bloqueo, plenamente dicho, de la circulación venosa por algún glóbulo de grasa intravascular. Y el síndrome de embolia grasa, pues bueno, ya esto ya está asociado con la presencia de la intravasión de la grasa hacia el árbol bronquial como tal. Y bueno, un poquito de su incidencia, como les comenté, es más común en pacientes con fractura de fémur y de tibia, que son pues los huesos un poquito más largos, sin quitarle la importancia a la fractura de pelvis. Y pues va a estar asociado, como les dije, sobre todo en procedimientos quirúrgicos de trauma, de cirugías ortopédicas y sobre todo las liposucción, que son asociadas a las cirugías estéticas, y la artroplastía de cadera, como les comenté, en un 25 a 60%. Ya les había comentado, fracturas de huesos largos y múltiples, sobre todo en un 11 a 35%. Y es más común en hombres, a diferencia de las mujeres, debido a la progesterona que produce vasodilatación, en el caso de las mujeres. Y de la etiología, pues lo podemos dividir en las causas traumáticas y en las causas no traumáticas. En el caso de la etiología no traumática, lo podemos asociar, como les comenté, a intervenciones estéticas, a pancreatitis, algunas infecciones, osteomielitis, puede estar asociado a alguna neoplasia o alguna lisis tumoral, que también puede ser una de las causas. Y por las traumáticas, como ya les comenté, pues asociado a fracturas, sobre todo. Y bueno, vamos a ver un poquito de los mecanismos o por lo cual pues esto se puede presentar. En el caso de las fracturas, la causa mecánica puede secundario a la ruptura de un hueso, pues bueno, va a haber un aumento en lo que es la presión del vaso sobre todo y de la médula ósea. Al haber la fractura, pues aumentan estas presiones. La presión normal de la médula ósea es de 30 a 50 milímetros de mercurio, donde pues secundario a esta ruptura va a haber un incremento de hasta 1500 de milímetros de mercurio, en el cual pues nos va a ocasionar lo que es que entre el contenido de la médula ósea, se incrementa entra lo que son los sinusoides más bien sinusoides venosos que están lesionados, y estos se van a mezclar con algunas células hematopoyéticas y pues van a entrar lo que es el flujo venoso y se va a alojar, como ven en la imagen, en los capilares de los pulmones. Esto pues nos ocasiona una embolización de los capilares, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel cerebral, de retina, piel, y también puede extravasarse lo que es el riñón. Pero tenemos algunos otros mecanismos que pues sabemos que normalmente el lípido va a circular en lo que es el plasma, a nivel de, pues que son triglicéridos, clomicrones, fosfolípidos y colesterol. Eso es hablando a nivel normal o pues sí, normal. En caso de trauma, pues colesterol y fosfolípidos van a disminuir tras el traumatismo. Este trauma que ocasiona pues nos va a incrementar lo que es la lipasa sérica y las catecolaminas. Esto se puede asociar a dos mecanismos. Va a provocar lo que es la elevación de ácidos grasos libres, y pues nos ocasiona que la unidad alveolo-capilar ocasione lo que es edema, haya hemorragia, destrucción y afectación a lo que es el parénquima pulmonar, y nos puede ocasionar la desestabilización de lo que es la movilización de la grasa y la circulación. Pues esto nos ocasiona una mayor o afecta lo que es la solubilidad y provoca coalescencia, que provoca esto pues una embolización. Y lo que son las catecolaminas pues propician lo que es su aglutinación y adhesión intrínseca, sobre todo de los kilomicrones, que nos puede ocasionar
ya la formación de lo que es el glóbulo graso como tal. Y bueno, ¿cómo se va a presentar esto? Principalmente pues es la triada, ¿no? Que es la insuficiencia respiratoria asociada con petequias, pero sobre todo las alteraciones neurológicas que vamos a encontrar en estos pacientes. Es el paciente que pues intervino, tuvo una alteración neurológica aguda asociada con la insuficiencia respiratoria, y realmente son pocos los pacientes que presentan petequias, pero también se asocia con esta triada. A nivel pulmonar, que es de los datos principales que podemos encontrar, va a presentar disnea, tos, está asociado con taquipnea, hemoptisis, hipocapnia y hipoxemia principalmente. Y las neurológicas que se presenta en el 80% de estos pacientes se va a presentar inicialmente de 6 a 12 horas posterior, ya sea al evento, al trauma o a cualquier mecanismo que lo haya ocasionado, el cual pues, se va a representar con alteración neurológica por afasia, agitación, el paciente se va a presentar somnoliento, puede presentar confusión aguda, puede presentar o llegar a presentar convulsiones y pues desorientación. Este se va a manifestar, como les comenté, en las primeras 24 a 72 horas después de la agresión inicial, y rara vez puede ocasionar agudamente en las primeras 12 horas y no se puede presentar después de 2 semanas del evento. Entonces, si esta ocasión se presenta después del evento de 2 semanas, no es la causa. Solamente se puede presentar antes de esas 2 semanas. Y las manifestaciones cutáneas, estas pues son lesiones petequiales, principalmente se van a presentar de 2 a 3 días de la lesión y 24 horas después de las manifestaciones respiratorias y cerebrales. Estas se van a presentar en la región anterosuperior de lo que es el tórax, línea axilar anterior, cara anterior y base del cuello principalmente. Y vamos a buscar en lo que es la mucosa de la boca o de la conjuntiva, que es donde vamos a encontrar principalmente las lesiones. No sé si alguien las haya visto en algún paciente, nosotros tuvimos aquí uno, pero realmente la presentación de las lesiones fue más a nivel torácico, línea axilar anterior. Y bueno, ¿qué manifestaciones cardiovasculares podemos encontrar? Principalmente la taquicardia. Este nos puede llevar, o si se presenta severamente, podemos encontrar una obstrucción pulmonar que nos puede conllevar a un cor pulmonar agudo, o datos de incremento de hipertensión pulmonar. Esto por aumento de la presión venosa central y dilatación de las cavidades cardíacas derecho, y llega a presentar una disminución de lo que es el gasto cardíaco. Y bueno, aquí les puse una gráfica, realmente nada más representa la sintomatología más común, en la cual, como les comenté, se presenta principalmente en un 61% las alteraciones neurológicas, que es el deterioro del estado de conciencia y asociada a las anormalidades respiratorias, y principalmente en un 49.3% pues es la hipoxemia, continuado de la disnea y la taquipnea, sobre todo el dolor torácico, que es una de las características principales, de ahí asociado a las alteraciones cardíacas como taquicardia, hipotensión o datos de angina como tal. Y algunos pacientes pueden presentar en un 26% lo que es fiebre y el rash que les comenté anteriormente. Y pues bueno, esto es una tablita, nada más son los mismos síntomas como les presenté. Aparte de la confusión y delirio que podemos encontrar a nivel neurológico, pues podemos asociarlo con hemiplegia, afasia, aprasia y algunas convulsiones con alteraciones visuales por la obstrucción de algún vasito retiniano por algún émbolo. Y por los datos respiratorios que les comenté, que pues obviamente la fase en que se presenta pues son, como les dije, las primeras 12 a 24 horas, pero no más asociado a 15 días.
Y bueno, tenemos algunas escalas o criterios para diagnosticarlo, que son 3 tipos de criterios. Los primeros, que son los criterios de Word, que los vamos a hacer, pero son, lo dividen en criterios mayores y menores, que son los que más utilizamos para clasificarlo y darle un diagnóstico como tal. El diagnóstico lo vamos a dar con un criterio mayor y 3 o 4 menores. Los criterios mayores se van a dividir en insuficiencia respiratoria o la triada, básicamente alteraciones neurológicas y el rash petequial. Si el paciente presenta un criterio mayor, podemos dar el diagnóstico sin alguna otra sospecha. Y los menores, pues está asociado a fiebre, a taquipnea, algún cambio en lo que es las petequias en retina, la disminución de la hemoglobina, insuficiencia renal o falla renal asociada, presencia de ictericia y macroglobulinemia, grasa asociada. Y tenemos algunos otros criterios, como son los criterios de Snausch-Field, que son la presencia de petequias, cambios radiológicos, datos de hipoxemia o disminución de la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, fiebre asociada y que el paciente presente datos de taquicardia o taquipnea. Igual, ese diagnóstico se hace con más de 5 puntos. Y los criterios de Limpke, que son asociados más a alteraciones gasométricas por disminución de la presión de oxígeno sostenida menos de 60 milímetros de mercurio, que tenga el aumento de PC2 arriba de 55 milímetros de mercurio y una disminución del pH menos de 7.3, asociados igual con taquipnea y aumento del trabajo respiratorio o uso de músculos accesorios, ansiedad, disnea, que esté asociado a estos. Esto se hace el diagnóstico con un criterio. Tenemos algunas entidades diferenciales del síndrome de embolismo, sobre todo lo que es edema pulmonar y tromboembolia pulmonar, que son los principales diagnósticos diferenciales. Y descartar pues, siempre el proceso infeccioso, como lo es la neumonía. En cuanto al laboratorio, los principales datos que vamos a encontrar pues, es una disminución de la hemoglobina, vamos a encontrar lo que es una anemia, trombocitopenia, vamos a encontrar lo que es la proteína C reactiva elevada y datos de hipoalbuminemia, que son algunos de los datos en cuanto al laboratorio que podemos encontrar. Asociado a esto, tenemos que utilizar algunos estudios de imagen que nos podemos apoyar sobre todo en lo que es una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, sobre todo para diferenciar alguna otra causa. En lo que es radiografía, pues vamos a encontrar los infiltrados bilaterales difusos, que esto se nombra o se identifica más como una tormenta de nieve. Y en lo que es una tomografía de tórax vamos a encontrar lo que son opacidades bilaterales micronodulares. Estos pueden ser reticulares asociados pues, a una imagen de vidrio esmerilado distribuido aleatoriamente, como lo podemos ver en la imagen. En todo paciente que presente una alteración neurológica tenemos que descartar algún evento vascular cerebral asociado. Entonces podemos tomar lo que es una tomografía de cráneo. Lo que vamos a encontrar lo que es el campo de estrellas. Podemos solicitar también una resonancia magnética o una tomografía de cráneo. Podemos encontrar lo que son lesiones puntiformes de alta densidad que van a estar distribuidas en todo lo que es la masa blanca y en le llama campo de estrellas porque son como lesiones muy pequeñitas que son multiformes pero están distribuidas por toda la masa blanca y en áreas más profundas como la masa gris. Y asociado podemos utilizar lo que es el lavado bronquial alveolar. En esta menciona que más del 30% de nuestros pacientes vamos a encontrar macrófagos alveolares con inclusiones de lípidos en las muestras alveolares con aumento de estrés de colesterol y lípidos. Menciona que el lavado bronquial ya tiene un poquito más de auge para el diagnóstico que radiografía de tórax por las lesiones que podemos encontrar.
tiene un porcentaje ¿cómo lo mencionaba? Bueno, que ya ahorita podemos encontrar este tipo de lesiones en más del 80% de estos pacientes. Y bueno, aquí les puse una tablita en la cual pues se asocia a todos los estudios de imagen que podemos utilizar para el diagnóstico, asociado con laboratorio, lavado procalcular, la presencia de las lesiones tanto en radiografía como en tomografía y resonancia magnética. Como les dije, en lo que es la tomografía de cráneo vamos a encontrar edema difuso y vamos a encontrar las lesiones hemorrágicas a nivel cerebral. Y en la resonancia magnética podemos encontrar las lesiones hiperdensas que les comenté, como cielo estrellado. Y bueno, realmente, ¿cuál es el abordaje que vamos a dar en este tipo de pacientes? Pues realmente el tratamiento se basa en lo preventivo. Realmente la embolia grasa, todo se basa en cómo prevenir, sobre todo en una inmovilización precoz de lo que es la fractura. Ya presentando la embolización, pues tenemos que dar un equilibrio hemodinámico y manejo ventilatorio en el paciente que se requiere. Sobre todo el tratamiento va a ser la fijación o la inmovilización de este tipo de fracturas para evitar que nos conlleve o nos lleve a esta patología, sobre todo en las primeras 12 a 24 horas que se tiene que realizar la fijación. Esta bibliografía menciona algunos pasos sobre el tratamiento, sobre todo lo que es no utilizar la heparina para este tipo de pacientes, ya que esto nos puede incrementar los ácidos grasos libres, que son parte pues, de este proceso como tal. Y aparte de eso, se asocia con mayor riesgo de sangrado en esos pacientes con traumatismo, sobre todo los pacientes que se van a llevar a intervención quirúrgica. Y las principales intervenciones, sobre todo pues lo que es el apoyo secundario a las manifestaciones pulmonares y neurológicas como tal. Y menciona lo que es el esteroide tan controversial que es utilizar o no utilizar como tal los esteroides. Pues aquí lo representa el uso de esteroides sobre todo para disminuir el mecanismo de acción antiinflamatorio que se puede presentar en esta patología, sobre todo reduciendo pues la hemorragia perivascular y el edema como tal. Menciona si utilizarlo como preventivo o ya como tratamiento. Entonces menciona que ya una vez instaurado pues este síndrome, pues esta alteración, pues hay que utilizarlo como tratamiento como tal. Y el sildenafil pues aquí lo presenta para disminuir la presión arterial pulmonar en caso de que este presente la elevación del mismo, pues obviamente inhibiendo lo que es la fosfodiesterasa 5, como lo vamos a utilizar, pero solamente se utiliza en caso de que el paciente presente datos de hipertensión pulmonar como tal. Y la aspirina, pues bueno, esta realmente mencionaba su función para normalizar los gases sanguíneos, pero realmente mencionaba utilizar o no utilizar asociado pues a alguna otro antiagregante, pero realmente no mencionaba algo específico. En cuanto a los corticoides, pues su función como tal es estabilizar lo que es la membrana capilar, 2, estabilizar lo que es el sistema de complemento y disminuir la activación o agregación plaquetaria. Como les comento, menciona lo que es utilizar la hidrocortisona 100 miligramos 3 veces al día o la metilprednisolona. Esto solamente lo utilizan por su mecanismo de acción antiinflamatoria y reducir lo que es la hemorragia perivascular y el edema, pero realmente se utiliza o no se utiliza. Entonces encontré estos dos artículos en los cuales menciona a nivel profiláctico el uso de los corticoides como tal, en los cuales menciona pues que este tratamiento es más efectivo en un 35% a nivel de mantener la presión de oxígeno más que un placebo como tal. ¿Y qué función tenían los corticoides? Pues disminuir o más bien asociado
a tratar de no disminuir lo que es la presión de oxígeno, que el paciente tenga un nivel de hipoxemia menor. Y esto sobre todo se veía representado en los primeros 3 días. A pesar de la administración no hubo una diferencia en la mortalidad, pero sí se vio asociado a la disminución del riesgo de que estos pacientes lleven la presión de oxígeno un poquito menor de 60 milímetros de mercurio. Y asociado a lo que es el embolismo como tal profiláctico, pues asociaba la dosis mayor de metilprednisolona, a diferencia, como les dije, de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Ya este artículo asociaba dosis de mayor de 30 miligramos y ve cada 4 horas por 2 días, pero solamente representaba un efecto significativo como tal a nivel como tal para estabilización de la membrana y nada más para reducir lo que es el mecanismo antiinflamatorio. No sé si alguien haya leído sobre el tratamiento profiláctico con el corticoide. ¿Utilizarlo o no utilizarlo? Bueno, no hay mejoría realmente. La cuestión del cuadro de tratamiento básicamente se basa en la prevención, que es la estabilización temprana. Y si se llega a presentar, pues el manejo neurológico y ventilatorio, que son los principales que se afectan, pero ni heparina, o sea, realmente no hay una recomendación fuerte a favor de algún tratamiento farmacológico para la mejoría del embolismo. En algún momento se mencionó nada más previo a la fijación, pero por eso Y es para lo único que dice que hay poquita evidencia. que hay poca evidencia. Pero ya cuando tiene el síndrome no sirve para nada, pues tiene que ser antes de que lo desarrolle para disminuir el riesgo. Y ya la conclusión que ellos llegaron, pues sí, se ve que evidentemente hay algún cambio, alguna modificación en cuanto a su prevención, pero una vez que se presente, pues no hay como tal un beneficio ni en la mortalidad, solamente se ve asociado a lo que es la prevención. Pero de ahí en fuera, pues no hay como tal algún tratamiento específico, pues no. Pero realmente es un tema muy cortito. Como tal no hay un manejo, solamente pues lo que es la prevención y la fijación pronta de lo que es la fractura. El diagnóstico también es difícil, ¿no? Siempre un politrauma que empieza con deterioro respiratorio neurodinámico o neurológico, pues vas a pensar en lesiones primarias antes que en esta entidad y lo dejan mucho a fractura de huesos largos. Sin embargo, cualquier fractura o otro tipo de procedimientos como los estéticos que ahora se usan mucho, pues también pueden llegar a presentar, pero sí es difícil de pensar, difícil de diagnosticar. Los criterios pues también no son tan específicos, y ya cuando lo tienes pues también es tratamiento de soporte. Pues más que difícil de sospechar. Sí, tenerlo presente, la sospecha. Porque luego te van a mandar a lo mejor una interconsulta ahí de urgencias, un paciente que tiene fracturados los 2 fémures y no lo ha fijado trauma, ya está. Y te mandan a hablar porque a alguien de urgencias se le ocurrió que pueda desarrollar embolismo graso. ¿Tú qué le vas a decir si es candidato o no es candidato? O sea, tú tienes que pensar en lo que viene a futuro, pues. No es el mismo riesgo que tienes de una fractura de un antebrazo, de un brazo, que de un fémur, que de 2 fémures. Si tú te vas y revisas ahí la fisiopatología, el síndrome como tal se va a presentar en los pacientes que tienen este riesgo de estas fracturas, pero el embolismo graso como tal se va a presentar, pues, o sea, no se va a desarrollar el síndrome, pero sí va a haber embolismo graso, porque pues, hay grasa dentro de los huesos largos, pues. A lo mejor no tanto para dar una manifestación, un síndrome así como la presentación habitual, pero a la hora que tú sabes que tiene un potencial riesgo de desarrollar esa patología, pues a lo mejor sí se va a beneficiar mejor de vigilarlo 48 horas en terapia intensiva, que son las horas de mayor riesgo que desarrolle el síndrome de embolismo graso, que tú dijiste que tiene hasta 15 días de presentarlo. Pero a lo mejor tú lo pasas para que lo fijen, porque a lo mejor también a la hora de que lo fijen los traumas, pues ahí se le mueve un émbolo graso a la hora de acomodar. Luego aquí en la terapia intensiva se te desmaya
y necesitas dar el tratamiento que es de soporte, pues si hace deterioro neurológico, pues intubarlo, conectarlo al ventilador, medidas de protección pulmonar y pues darle el soporte mientras el paciente se recupera. Tener presente toda esa situación que puede hacer de cambios hemodinámicos, pues, porque el embolismo se puede ir también a nivel pulmonar, te puede actuar también como si fueran cambios hemodinámicos como una tromboembolia pulmonar. De hecho, es raro que pidan como diagnóstico para ingreso y valoración tromboembolia antes que usar el embolismo. Entonces, tenerlo en cuenta, pues, porque a veces eso es es que hizo una tromboembolia. Uno tiene todos los riesgos para hacer un embolismo gástrico. De hecho, tomar en cuenta que pueden coexistir. Pero recordemos que el trauma es un factor de riesgo también para la tromboembolia pulmonar y puede coexistir y no casarnos donde que fractura joven igual a embolismo gástrico. También debemos de descartar. De hecho, es un diagnóstico de descarte prácticamente. Buscar también tromboembolia o embolia pulmonar, porque pueden coexistir pacientes que a veces dices, bueno, tienen embolismo graso, pero persiste chocado, y a veces hace un eco y después con actos sugestivos también de embolia grasa, que puede ser por la misma grasa, como dice Cristian, o puede ser un trombo por la lesión inicial. Y una de las manifestaciones ahí que se aparecen muy frecuentemente es la fiebre, pues. Y que no muchas veces tú le vas a echar la culpa a un embolismo. Eventualmente dices, no, pues ya se infectó de algo. Pero si es una manifestación, pues la desorientación a lo mejor a veces no son alteraciones neurológicas severas tampoco, pues. No es que el paciente caiga en coma, sino son alteraciones neurológicas a veces que no te das cuenta si no vas, si no revisas, si no interrogas al enfermo, pues son alteraciones neurológicas menos severas, pero que también pueden estar ahí, o sea, que causando repercusión, pues, y que tienes que tenerlo presente, pues. Y, pues muy difícilmente se va a ver algo en la tomografía simple, más bien, pues esa es la resonancia magnética donde podrías ver alguna, pues, alteración relacionada. Si tú sospechas de embolismo grave, a lo mejor el estudio ideal para la evaluación neurológica es la resonancia, más que la tomografía. Aunque ya ves que a veces pues, ya le pusieron ahí los hierros, ya muy difícilmente los podemos llevar a la resonancia. ¿Más preguntas? Yo nada más un comentario que, pues agregando nada más a la clase, había visto también que ciertos protocolos piden muestras para buscar grasa, específicamente en los líquidos del cuerpo, orina, sudor, alveolada, y también en la sangre con ciertos tinciones, ¿no?, que buscan, pero pues han visto que incluso en la ausencia de esas inclusiones de lípidos, pues no descartan el proceso del embolismo graso. Y yo creo que también pues es muy difícil hacer la cuestión del diagnóstico. Pues tomar la muestra ya después de que ya se hizo la embolismo y el émbolo ya está ya atorado por ahí dentro de la circulación, ya no está en la circulación, pero ya te está dando manifestación. Y también es cierto que a lo mejor el que encuentres el hallazgo de las partículas ahí en la circulación sea algo que no da repercusión clínica, pues, que no llegue a ser una sintomatología ya en el paciente. Que hay destrucción, si hay elevación, pues ya sabemos que a lo mejor sí se para la circulación, pero no hay manifestaciones. Como les digo, va a haber embolismo graso muy frecuentemente. El síndrome de embolismo graso no es para todos los pacientes.
libro que encargo de análisis de función de la cama. Ah, yo se lo dejé en la oficina, pues lo puse. El uno, mira, el uno. El uno ayer lo entregamos. Aquí, porque Monse dice que no. No, tú no lo entregaste, se lo entregaste al de la guardia. ¿Quién fue la guardia? ¿No se lo entregaste? Sí, porque yo cuando me fui, yo hice la nota de función, hice la análisis y se lo entregué. ¿Para qué completo? Pero pues. Ahí va tu punto, pero. No, se llevan la experiencia. Entonces, que. Sí, lo guardo. Ahí sí, el análisis de Y nos toca la sesión general la próxima semana, ¿verdad? Pues aquí yo doy las siguientes 2 semanas. El del miércoles. Y que Brandon y Blanco den el caso clínico que Pero presentaron. entonces, ¿cuál quieres dar tú primero? Sí, primero para darles tiempo ya que ellos se preparen. Es que. Ya lo mandó. No. Pues sí, para darles tiempo. Yo voy a hacer más sencillo. ¿Mande? ¿De cuál vas a dar? El caso de uno de una paciente de medicina interna que llegó con pus en todos lados, que tenía lupus al final. ¿Y no van a poner ninguno de los que vimos? ¿En qué? Ninguno de los que tenemos. Sí, pero aparte. Sí, son dos, ¿no? Sí, yo voy a dar una clase de ventilación mecánica para adultos. ¿Para qué? Para adultos. Pues no, pues, ventilación mecánica inicial para el PISA. Para que sepan dónde se prende el Eso, paso como corriente y ventilador. paso no, conecte la corriente eléctrica. Paso 120 o 120 volts. Los 40 120.